¿Qué es la estructura ternaria del hombre? Hoy nos toca hablar de la estructura ternaria del hombre. Vamos a empezar por lo primero, que es la cabeza, que es el tórax y que es el abdomen y los miembros. Como que hay una triple estructura con funciones muy diferentes y muy específicas. Por ejemplo, la cabeza alberga el sistema neurosensorio, es decir, todo lo que tiene que ver con el cerebro, con el tejido cerebral. Y es un tejido y un órgano completamente distinto a lo que pasa en el polo inferior, es decir, debajo del diafragma, donde están todos los órganos de la digestión, están todos los órganos que tienen que ver con la genitalidad, y es una vida y una fuerza y una vitalidad que hay allí abajo, en ese polo metabólico, donde hay una gran concentración de sangre también, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en el órgano de la cabeza, en el cerebro, que hay muy escasa vitalidad. Por eso la célula cerebral es tan sensible a la falta de oxígeno. Entonces tenemos un polo, la cabeza, con una escasísima vitalidad, con una muy baja temperatura en relación al resto del cuerpo, y tenemos otro polo donde todo es calor, donde todo es vitalidad, donde la sangre se intercambia constantemente y donde los órganos cambian sus células constantemente. Lo que pasa en el aparato digestivo, lo que pasa a nivel del testículo del ovario, las células constantemente se intercambian, se reproducen. No ocurre lo mismo a nivel de la cabeza, del sistema neurosensorio. Y estos dos aspectos del hombre tienen que ver con dos funciones totalmente diferentes. La función de la cabeza tiene que ver con el desarrollo del pensar. El pensamiento que no se genera en el cerebro, sino que el cerebro es el órgano capaz y responsable de transmitir, o el pensamiento puede usar ese órgano para ser transmitido a otro ser humano. Es lo opuesto a lo que ocurre en el polo inferior, donde todo es intercambio de sustancias, donde todo se mueve. En el polo inferior radicaría la fuerza de lo volitivo, de la voluntad. O sea que la voluntad tiene que ver con la sangre, con el movimiento y con el intercambio. Y la cabeza tiene que ver con el pensar, una función estrictamente espiritual del ser humano. Es lo que diferencia al ser humano de toda la creación. Y entonces uno pregunta, ¿qué une estas dos partes? El tórax. Y en el tórax están los dos órganos rítmicos, corazón y pulmón. Los dos órganos encargados de organizar la circulación de la sangre y la respiración. Y en este lugar es donde se encuentra alojado el sentimiento, la sensación, el sentir. Cada sensación que nosotros tenemos se produce una modificación del corazón y del pulmón. Si no, no sería una emoción. Mientras que un pensamiento no tiene por qué comunicar un cambio del corazón y del pulmón. Esta división, que parece simple, es muy profunda para poder entender que, por ejemplo, la fuerza de la voluntad no está en la cabeza. La fuerza de la voluntad está en los músculos, en la posibilidad de movernos y de desplazarnos. La fuerza del pensar sí radica en ese órgano importantísimo que es el cerebro. Y la fuerza del sentimiento tiene que ver con la estructura torácica. Esto es muy importante para irlo reflexionando en la semana. Muchísimas gracias.